Desde la OMPI, y esto también lo tendrá, por ejemplo, iGet, manteniéndonos todavía en el carril de los esports, es que queremos que todo sea online. Digamos, desde OMPI tenemos herramientas en línea para realizar toda la administración de los casos, todas las audiencias, todo con sistemas 100% en línea. Perfecto. Entonces, ninguna persona tiene que desplazarse. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Es que tenemos una oficina en Singapur, una oficina aquí en Ginebra. Entonces, si las partes quieren, por cualquier razón, hacer el arbitraje y estar reunidos, pueden venir a Ginebra y hacerlo. También podemos ayudarles a conseguir salas en otros lados. La realidad es que las partes muchas veces prefieren hacerlo en línea. Claro, es más conveniente. Sí. Y baja mucho los costos. Sí. Bienvenidos a Intangiblia. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que toca una realidad con la que yo crecí, que tengo un hermano, Jesús, gamer, que le encanta jugar. Y yo crecí con los soundtracks de todos los videojuegos que estaban de moda en esa época. Entonces, hoy vamos a hablar de los videojuegos que han dejado de ser un solo pasatiempo. Hoy son cultura, negocio, comunidad, arte y también una fuente creciente de innovación legal. En este episodio exploramos un terreno donde la creatividad se cruza con contratos, licencias y propiedad intelectual. Porque detrás de cada juego, torneo o skin hay acuerdos, derechos y a veces desacuerdos. La buena noticia es que ya existe una herramienta especializada para resolver esos conflictos de forma rápida, creativa y sin apagar la consola. La mediación y el arbitraje para los videojuegos y eSport ofrecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Preséntate, por favor, dinos quién eres y, sobre todo, un poquito de tu historia personal. Bueno, muchas gracias, Leticia, por tenerme invitado a este podcast en especial. Primero que todo, felicitaciones porque ya llegaste a más de 50,000. Lo vemos, te sigo muy, muy de cerca en LinkedIn. Bueno, yo soy Oscar Suárez, trabajo en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ya llevo casi 7 años trabajando aquí en OMPI, haciendo distintos temas. Digamos, mi carrera profesional ha estado dividida entre, soy abogado de profesión y ha estado dividida entre el área comercial, de propiedad intelectual, de resolución de controversias. He trabajado en firmas, he trabajado con empresas grandes, pequeñas, multinacionales, siempre viendo como ese trastorno corporativo. Eso me llevó luego a hacer una maestría en Holanda, donde hice una maestría de Derecho Comparado, que incluyó, por supuesto, un importante énfasis en temas de propiedad intelectual internacional, todo este entorno internacional que trae la propiedad intelectual, del que seguramente vamos a hablar, y al tiempo resolución de controversias, arbitraje internacional y demás, que se unió a todo lo que ya llevaba en mi práctica. Las circunstancias llevaron a que una vez que terminé mi maestría en Holanda, apareció una oportunidad para venir a trabajar al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Y bueno, lo demás es historia. Estoy aquí ya hace un tiempo, como te decía, y nos ha permitido en la sección de trabajo yo, que es la sección de desarrollo de negocios y de controversias del entorno digital, ver cómo está creciendo el entorno digital. Hoy estamos grabando un podcast que seguramente estará en todas estas plataformas, que tendremos que mirar tema de derecho de autor, que tenemos que mirar temas de derecho de imagen, tenemos que mirar marcas, todo lo que está rodeando, todo lo que cuando subimos a las plataformas, la explotación de las mismas, y también, infortunadamente, como en todo y cuando hay negocios, las controversias que pueden surgir de ello. Entonces nos hemos focalizado muy fuerte en estos temas y, por supuesto, siendo tan amplio lo que son las controversias digitales, nos ha traído a distintas instancias. Entonces estamos trabajando muy de cerca en temas, por ejemplo, de plataformas, entonces las discusiones que se están presentando ahí, las controversias en un entorno europeo con algunas regulaciones. Y recientemente, aunque ya cada vez menos reciente, en 2021, realizamos una encuesta con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, que se fue un análisis sobre el entorno digital y las controversias entre compañías. Estas controversias que pudimos rastrear, tuvimos más de 1,000 respuestas especializadas de personas
digamos, interesadas en los distintos ambientes, tanto empresas como abogados, como organizaciones de gestión colectiva, entre otras plataformas y demás, nos hizo empezar a ver que temas como las plataformas, conflictos ahí, y temas como videojuegos estaban teniendo una tendencia muy importante a utilizar los mecanismos alternativos de resolución de controversias, que vamos a llamar ADR para no hacerlo tan largo, porque si no nos comemos todo el podcast diciendo eso. Se estaban utilizando más y más. Cuando hablo de ADR, hablo de arbitraje, hablo de mediación, hablo de decisión de experto y otro tipo de soluciones de controversias que están por fuera de los tribunales judiciales o lo que llamaríamos el litigio clásico. Y bueno, 2021 sale esta encuesta y empezamos a ahondar, y ese mismo 2021 estamos en pandemia, y con esto ya llego al punto, y empecé a conversar con unos abogados aquí en Suiza, jóvenes, practicantes de arbitraje, y me dijeron, estamos pensando que el área de videojuegos, pero particularmente de esports, deportes electrónicos, debería tener un tribunal especializado, dedicado. Y nosotros dijimos, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Y empezamos a ver este mundo que empezó realmente a despegar muy, muy fuerte cuando todos estábamos encerrados en pandemia y el consumo de materiales digitales creció y la fanaticada en esto explotó. Claro. Y ya llevamos al punto de este año, que hablaremos más en detalle, en que después de un trabajo largo hemos lanzado este tribunal, que hemos llamado el Tribunal Internacional de Juegos e Esports, que se llama IGET o IGET, y que lanzamos recientemente. Esa es la historia de qué estoy haciendo, de dónde vengo y a dónde voy. Wow, qué interesante. O sea, que todo surgió gracias al boom en la pandemia de todos los productos digitales, de esa necesidad que teníamos de hacer algo durante la pandemia, que estábamos todos encerrados. Absolutamente. Y qué interesante que la necesidad surgió de los mismos usuarios, de las mismas personas que estaban ya metidas en estos temas y reconocieron que hacía falta algo más, hacía falta algo especializado, que hablara el idioma, que entendiera, porque gaming es un universo. Y es un universo que si no están familiarizados, puede ser que le están hablando en otro idioma. Sí. Y yo he jugado videojuegos mucho tiempo de pequeño, pero no me imaginé terminar tan metido en este tema, pero es apasionante y es supremamente complejo. Sí. O sea, es un mundo, como dices tú, es completamente aparte. Tuvimos la suerte que el año pasado, ya cuando empezamos a estructurar el proyecto, nos asociamos a través de un memorando de entendimiento entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre OMPI, y lo que se llama la Esports Integrity Commission. No quiero traducirlo en simultáneo porque de pronto lo digo mal. Y ellos están encargados de mirar todo el aspecto de lo que se llama el fair play, que conocemos tanto en fútbol, por ejemplo, a nivel de esports. Okay. Y esta asociación tiene como vinculados muchos organizadores de competencias que han establecido un marco de reglamento, de código de comportamiento dentro de eso. Entonces, cómo no hacer trampa tanto en lo digital como con el hardware que se utiliza para los juegos, cómo no afectar, por ejemplo, el tema de apuestas. Entonces, una cantidad de cosas que rodean el ambiente de esports. Entonces, ellos y nosotros nos unimos y estamos nosotros mirando todo el tema de lo que son las controversias de propiedad intelectual y comerciales, y ellos el tema de lo que se llama integridad. Claro. Y entonces entre nosotros dos creamos ese tribunal esperando que ahí pueda caber todo lo que sea. Todo lo que abarca este mundo. Exacto. Toda la creatividad humana. Exacto. Entonces, hablando del lanzamiento del programa especializado para resolver disputas de videojuegos, ¿qué valor aporta un enfoque tan específico para esta industria? Ya hablamos un poco de la especialización. ¿Qué valor tú entiendes más allá de la especialización aporta? Yo creo que, por supuesto, la especialización es muy importante, pero más que la especialización en lo legal, es la comprensión de la industria. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando pensamos en transacciones comerciales, estamos pensando en empresarios, estamos pensando en personas que su día a día es entender que, bueno, esto no funcionó, vamos a litigar, pero sigamos adelante. Sí, es mucho como funcionan muchas compañías, entre más grandes, más acostumbrados están. Pero cuando estamos hablando de
jugadores profesionales de esports, que es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo la Copa Mundial de esports que pasó en Riyadh, Arabia Saudita, el año pasado, por ejemplo, y que está pensando en lanzarse otra edición. Y vemos al Comité Olímpico Internacional hablar de esports y de pronto hacer unos juegos de esports. En fin, todo esto empezamos a pensar, ok, pero los jugadores profesionales no son grandes industrias. No están acostumbrados a hablar ese lenguaje de resolvamos en litigio Claro. y vamos a los tribunales y más allá. Y podemos hablar más tarde de algunos casos que ya estamos empezando a ver. Y es de pronto un equipo que esté, no sé, en Colombia. Yo soy de Colombia. Un equipo que esté en Colombia, sí, su equipo no es solo de colombianos. Su equipo puede ser gente, de, no sé, de Hungría, por ejemplo. Y hacen parte, pero el contrato tiene una cláusula que se resuelve la controversia en los tribunales de Colombia. Pues estamos hablando de cosas que no reflejan la realidad ni lo que entienden las partes cuando entran. A ver, son personas que empezaron a jugar videojuegos y lo profesionalizaron. O sea, la forma de entender el negocio, la forma de entender el entorno en el que están, no es ese entorno de, lo normal es me voy a litigar. Entonces, hablar ese lenguaje, entender las circunstancias es muy importante y por eso creemos que esto agrega valor. Porque estamos buscando gente que entiende la industria, que la industria los conoce y con las capacidades de infraestructura que tenemos como OMPI podemos ofrecer esto de forma internacional. Claro. Y le dan un foro justo. Porque Absolutamente. el hecho de que una persona tenga que resolver su controversia en una jurisdicción que no entiende, en un idioma que no entiende, en una cultura que no entiende, usualmente tiene la de perder. Sí. Entonces, con esta herramienta es una manera de asegurarse de que por lo menos el lugar de donde parten todos sea igual o sea lo más igualitario posible. Absolutamente. Perfecto. Lo tienes muy claro también, me doy cuenta. Sí, de hecho, es importante resaltar, digamos, de algunos casos y consultas que ya hemos empezado a tener, porque lanzamos este tribunal, el lanzamiento, digamos, oficial, fue hace un mes, 3 semanas. Okay. Pero la realidad es que ya estamos teniendo muchas consultas, porque hay equipos en el mundo donde tienen problemas básicos como no me han pagado. Usualmente es una controversia muy claro. Común en este entorno. Y dicen, pero yo no me quiero ir a litigar en Reino Unido donde tengo la cláusula. Esto no tiene nada que ver que si yo estoy en Colombia otra vez, por ejemplo, o estoy en Brasil, o estoy en España, no importa. Entonces, está empezando a notarse que existe una necesidad que estamos llenando y un poco la conversación que teníamos cuando empezábamos a lanzar esto con los de ISEC era, ¿será que estamos muy adelante, muy futuristas? Y pensamos que sí, pero desde que lo lanzamos nos estamos dando cuenta que no. Claro. Que la gente tiene una necesidad y estamos empezando a intentar llenar ese espacio y ayudar, básicamente. Es como la frase de constrúyelo y vendrán. Un poco sí, tienes razón. Y ha habido iniciativas, no voy a decir que somos la primera iniciativa. Ha habido tribunales anteriores de arbitraje en temas específicos como el uso de sustancias como doping. Hay unos que no les gusta llamarlo doping porque lo relaciona mucho a deportes y es completamente diferente. Okay. Hay una tendencia similar esports a deportes y estamos hablando de temas completamente diferentes a la final. Entonces no es doping, pero puede ser uso de sustancias, hay un tribunal para eso, etcétera. Pero todo era como muy específico. Sí, como y atomizado entre esto es para esto, es para esto. La idea es que podamos tenerlo todo en un solo lugar. Eso que en inglés se llama el One Stop Shop. Sí. Y esa es como la idea de lo que hemos estado creando. Y bueno, de ahí fue por lo que, digamos, hemos tenido como esa facilidad de crearlo, teniendo nosotros desde el Centro de Arbitraje y Mediación esa capacidad de estar en todo el mundo. Entonces nos da esa oportunidad de acercarlo a la gente. De tener una ventanilla única. Sí, exacto. Me gusta la ventanilla única. Sí, ese es el concepto. Sí, eso la usa mucho en diferentes jurisdicciones. A mí me encanta también porque es un tema de hacerle la vida más fácil a las personas que están involucradas en la industria para que ellos se enfoquen en lo que hacen mejor, que es, en este caso, competir y crecer dentro de la industria. No verse parado por 3 años, 5 años por un conflicto que no tiene solución o que no saben cómo solucionarlo. Sí, de hecho, estaba hablando de los jugadores profesionales, pero hay una diferencia y por eso digo que los deportes son completamente diferentes. Uno llamaría, yo lo he dicho varias veces en algunas conferencias, los deportes son open source.
Pero los esports no son open source. Hay unos dueños de propiedad intelectual claros que son los que permiten que esos esports se puedan ejecutar. Voy a decir, digamos, juegos conocidos. Call of Duty, estamos hablando de Dota 2, estamos hablando de Valorant, que es el que sacó Riot Games hace poco, estamos hablando de League of Legends, una cantidad de nombres que desde las marcas hasta la propiedad intelectual, derechos de autor, todo está protegido. Y si ellos no dan la autorización, no es como ir a jugar fútbol, todos jugamos fútbol en la calle, pero no podemos ir a hacer un torneo de fútbol. Nosotros podemos hacer un torneo de fútbol cuando queramos y no tenemos que pedirle autorización a nadie, menos que pongamos los logos de la FIFA, ¿sí? Y la copa. O la copa, sí. Pero cuando quiero hacer un torneo de algunas características donde voy a utilizar para promocionarlo, que es el videojuego de alguien, ahí estoy hablando de un mundo diferente. Claro. Y entonces el iGet también quiere traer a esos jugadores, a esas empresas, a que solucionen las controversias que ocurren ahí también. Y el ejemplo más claro puede ser incluir cláusulas en contratos cuando hacen, por ejemplo, los licenciamientos para las competencias o incluso un sitio donde las empresas, los publishers, las editoriales puedan sentir que van a encontrar ahí sí un ente neutral especializado internacional que les va a permitir resolver controversias en cualquier parte del mundo. Entonces también está enfocado en ellos y la idea es como cubrir todo el espectro. Y siempre es más fácil acordar antes de que exista un conflicto que cuando surge. Absolutamente. Es más fácil ponerse de acuerdo cómo solucionarlo cuando no hay conflicto. Cuando estamos comenzando el negocio, todo el mundo optimista y entusiasta y todo el mundo quiere firmar que sí. Pero ya cuando comienza un conflicto es más complicado decir, no, pero vamos a hacer esto. No imposible, pero es más complicado. Sí, lo vemos llegar, pero es mejor cuando se ponen de acuerdo. Sobre todo porque los ADR son voluntarios, ¿no? Claro. Que eso es lo bonito y lo delicado del asunto. Sí, absolutamente. Y bueno, hablamos que los videojuegos tienen un conglomerado de propiedad intelectual. Tienen música, diseño, código, actuación de voz, comunidades online. ¿Cómo se abordan legalmente esas disputas que son tan multifacéticas? Sí, entonces perfecto. Digamos, ¿cómo funcionaría si llega una consulta al iGet, por ejemplo? Llega sin diferenciar de sobre qué es y entra a iGet y ahí el sistema lo miramos entre nosotros y decimos, esta controversia va para propiedad intelectual. Si cae como propiedad intelectual o comercial, va a ir de una vez a OMPI. Entonces ahí te narro cómo usualmente manejamos todo. Entra una controversia y se analiza el tipo de derecho de propiedad intelectual del que estamos hablando. No tiene que ser uno, a veces tiene mezclas. Y ahí se empieza a mirar, ok, ¿cuáles son las características de la controversia? Ah, mira, esto va a hablar de diseños, esto de nuestro listado. Nosotros tenemos un listado de lo que llamamos expertos, entonces árbitros, mediadores, mediadoras, expertas, en fin. Y lo que tenemos ahí es que dependiendo del idioma, la jurisdicción, el sistema legal, la cultura también, porque a veces tenemos los mismos sistemas legales, pero diferenciamos en cultura. Sí. Estamos en Suiza, con eso te explico. Entonces, un poco lo que tenemos en cuenta es todas estas características que van a permitir a las partes encontrar la persona idónea que va a entender de eso. Eso no es muy fácil de hacer. Claro. En la OMPI tenemos un listado de más de 2,000 expertos que hemos construido desde que existimos, que es desde hace 30 años ya. Entonces tenemos una cantidad de personas que nos ayudan y tenemos una lista abierta, es decir, que si por alguna razón no tenemos a alguien, vamos a conseguirlo. Okay. Por supuesto, lo más importante, y lo has dicho muy bien varias veces, es la neutralidad. Entonces, parte de la neutralidad es el conflicto de interés. Y una de las cosas con las que somos muy estrictos es manejar un claro límite del conflicto de interés. Entonces, todo experto que acepte estar en un caso, primero tiene que revisar que no tiene ningún conflicto de interés. Usualmente las firmas tienen ya sus sistemas puestos entre ellas, pero a la final cualquier experto que va a terminar siendo nombrado confirma que está libre de cualquier conflicto de interés para poder avanzar. Usualmente la forma más sencilla de hacerlo es utilizar los criterios de las guías de conflicto de interés de la IBA, que son como este estándar global. Y así funciona y ya se empieza a desarrollar. Entonces, si estamos hablando de diseños, será un experto en diseños, etcétera, etcétera. Y sí, eso es un poco el resumen de cómo funciona. Ok. Y luego que inicia el proceso, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo las partes tienen que
ir a Suiza, venir a Suiza a hacer el conflicto? ¿Cómo se hace Es esa una muy parte? buena pregunta, porque usualmente yo siempre digo que cuando yo hablo mucho para América Latina, por Sí, supuesto, como claro. colombiano, yo siempre digo que sonamos que estamos en la luna cuando decimos que estamos en Suiza. No, desde la OMPI, esto también lo tendrá, por ejemplo, iGet, manteniéndonos todavía en el carril de los esports, Ujú. es que queremos que todo sea online. Digamos, desde OMPI tenemos herramientas en línea para realizar toda la administración de los casos, todas las audiencias, todo con sistemas 100% en línea. Perfecto. Entonces, ninguna persona tiene que desplazarse. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Es que tenemos una oficina en Singapur, Ujú. una oficina aquí en Ginebra. Entonces, si las partes quieren, por cualquier razón, hacer el arbitraje y estar reunidos, pueden venir a Ginebra y hacerlo. También podemos ayudarles a conseguir salas en otros lados. La realidad es que las partes muchas veces prefieren hacerlo en línea. Claro, es más Sí. conveniente. Ujú. Y baja mucho los costos. Sí. Las partes se sienten un poco, así sea, bueno, ya estamos más acostumbrados también a utilizar para los computadores, para todo y Sí. para comunicarnos. Antes era raro, antes sonaba Skype y uno no sabía qué hacer. Ahora ya ni Skype existe, ahora es Sí. Teams, ¿sí? Pero si todo es completamente en línea, desde la presentación del caso hasta el final. Obviamente, no quiero entrar en tecnicismos de Ujú. arbitraje y demás, pero ahora algunos temas como por ejemplo la notificación de los laudos se hará en físico para De las evitar decisiones. cualquier tipo de problema de notificación que pueda llevar a una nulidad. Ujú. Pero en los temas más técnicos, pero en general la idea es poder mantenerlo fácil de acceso a las partes. Ok, entonces las decisiones sí se hacen notificadas en físico Sí, por el tema de formalismo legal. sí, sobre todo porque Ujú. estamos hablando de jurisdicciones de todos lados. Sí. Algunas aceptarán que sea electrónico, otros no, entonces se hace. La idea es que cumpla los estándares como más exigentes, Ujú. de tal forma que no haya un problema, por ejemplo, de indebida notificación del Claro. laudo, cosas así, más entrando en el En el tecnicismo de derecho, tecnicismo. sí. Sí, porque muchas veces pasa que las decisiones arbitrales tienen que pasar por un tribunal local después para Ser ejecutadas. Sí, confirmarlas. sí, claro. Entonces, es un tema, básicamente es un tema de sellar, pero Ujú. el documento original debe de ser válido para que el tribunal lo acepte. Entonces, por eso me imagino que lo hacen en Sí, físico. sí, Ok. y lo intentamos y sobre todo las partes nos pueden pedir, digamos, nuestro reglamento. Ujú. Esto es bueno mencionar el reglamento porque el reglamento OMPI va a ser el mismo reglamento para iGet en lo que concierne a propiedad intelectual y comercial. Ok. Entonces, si entra a iGet alguna controversia de esports relacionada a eso, las partes ya de una vez saben que va a ser bajo reglamento nuestro. Ujú. Entonces, no hay nada nuevo, nada reinventado. Está acoplado perfectamente. Probablemente ajustemos tiempos, pero los tiempos usualmente las partes son las que deciden eso en nuestros reglamentos. Hay algunos tiempos máximos para los árbitros, para que el Ok. procedimiento no se extienda tanto, o las mediaciones también, Ujú. pero realmente las partes lo deciden en audiencia preliminar cuáles van a ser las duraciones Ok. de los demás. Eso es muy importante porque el tiempo y más en este mundo de e-games es oro. Sí, absolutamente. De hecho, estoy hablando mucho, me tienes que decir. No, tranquilo, estamos aquí para hablar. Perfecto. Mira, entonces hemos considerado que hay distintos momentos Mm. en, digamos, la premura de la solución de la controversia. Entonces, hay una primera que es la más, digamos, normal, y es que hay una relación contractual y dentro de la relación contractual hay una controversia, vamos a ir a un procedimiento estándar o de pronto de arbitraje acelerado que reduce los tiempos. Eso usualmente toma 6 meses. Ahora, la mediación, que es lo que nosotros realmente apoyamos inicial para las partes, porque intenta también destrabar muchos de esos legalismos es básicamente cuando vas a arbitraje estás pidiéndole a alguien que te decida en derecho. Sí. Y como estás pidiéndole que te decida en derecho, a la final te estás atendiendo a qué es lo que esa persona considere dentro de los argumentos legales presentados. Pero realmente no hay mucho análisis de la relación comercial, Ujú. del desgaste. Hay un mediador, yo lo cito mucho, que dice que la mediación le permite a las partes evitar las cicatrices que el litigio les dejaría. Ah, qué bonito. Cierto, me parece como es muy ejemplificante Sí. de lo que busca la mediación. Entonces la mediación me va a permitir encontrar soluciones que no encontraría Sí. cuando yo tengo que ganar en un litigio. Poesía legal. Sí, exacto. Entonces, gana Ujú. es la opción y es creativo y es lo que estamos apoyando mucho en general en lo que hacemos y en esports no va a ser la excepción. Perfecto. ¿Y qué tipo de diferencias se pueden resolver a través de mediación o a través de arbitraje? O sea, cualquiera indistintivamente o hay algunas que por naturaleza del conflicto deben de ser más mediación o más arbitraje. Ahí depende, a ver, tenemos dos enfoques. Nosotros cuando estamos hablando acá vamos a hablar de
arbitraje y mediación internacional. Ok. Lo digo con la salvedad porque cada jurisdicción, dependiendo de cómo funciona su sistema de arbitraje, unas son más estrictas que otras. Yo te pongo el ejemplo de Colombia, donde nuestro arbitraje nacional, si no tiene puntos de conexión internacional, casi que es ceñido al código de procedimiento en Colombia. Entonces, eso hace que sea menos flexible. Y entonces empiezas a mirar qué temas no se pueden arbitrar dentro de ese contexto y empezamos a hablar de arbitrabilidad. Cuando hablamos de arbitraje internacional, podemos ir a ¿cómo decirlo? Como espectro más amplio de arbitrabilidad, dependiendo de dónde estemos, de la jurisdicción que aceptemos, de la sede arbitral que aceptemos, etc. Entonces, voy a irme al extremo más amplio para responder esa pregunta. Lo digo por si hay alguien experto en arbitraje, después no diga que no sé. Dado ese caveat, la idea es que se puedan resolver todas las controversias de propiedad intelectual por cualquiera de las dos vías. Entonces, mediación va a servir para poder solucionar controversias de forma confidencial sin estar tan ceñido a lo que la ley diría al respecto. Esto es muy útil, por ejemplo, en temas cuando realmente hay temas emocionales detrás. Yo te contaba afuera de micrófonos que tuve mucho tiempo una vida musical muy importante y conozco ese mundo como que a veces cuando uno hace una canción no solamente es la canción, no es la canción que va a explotar, es que es como un hijo, ¿sí? Es como, y si alguien, entonces hay como un tema psicológico también que juega detrás, que en un arbitraje que es tan árido y tan legalista no permite expresar esas ideas. Entonces, la circunstancia lo dirá. Hay algunas limitaciones a lo que sí vamos a tener que tener en IGET, por ejemplo, en temas laborales. Es muy claro que en temas laborales las jurisdicciones son muy dispares en permitir, por ejemplo, plantear cláusulas arbitrales para solucionar controversias laborales. En algunas jurisdicciones se permite más, en otras no. Nuestra posición en este momento es que eso es algo que no es deseable que sea captado por IGET porque va a generar después más problemas para poder hacer la ejecución, va a haber nulidades y demás. Entonces, en ese caso no vemos que sea. Lo demás sí va a caber. Entonces hablamos de derechos de autor, hablamos de marcas, hablamos de patentes, invenciones, hablamos de diseños, todo eso va a caber con las limitaciones, por ejemplo, de un juicio de validez en algunas jurisdicciones va a tener que ser específicamente jurisdicción exclusiva del Consejo de Estado, como puede ser la decisión final en Colombia, sí, por ejemplo, temas así. Ok, interesante. O sea que hay mucha parte que depende de las partes, Sí, sí. valga la redundancia, pero también hay que ser cuidadosos de acuerdo a las jurisdicciones comprendidas, al tema comprendido. Sí. Y me imagino que como la OMPI da guía sobre eso Sí, o explica el por qué se puede hacer de una parte o por qué no se puede hacer de otra parte. Sí, nosotros asistimos mucho a las partes cuando están queriendo poner las cláusulas, por ejemplo, o cómo presentar el caso. Por supuesto, no asistimos en los sustantivos. Es decir, si alguien ya puso una cláusula en contrato laboral OMPI y tiene que llegar a OMPI, pues llegará a Ya OMPI. llegó. Exacto. Pero en el pre, una gran parte de mi trabajo es recibir llamadas de gente que está preguntando cómo poner las cláusulas y asistirles en cómo adecuar las cláusulas modelos que tenemos. Y eso es algo que no hacemos, no tiene ningún costo, pero la idea es apoyarles que no se desgasten las partes en el litigio en temas de jurisdicción y más que se dediquen a la sustancia de los asuntos, ya sea mediación o arbitraje. Entonces, es una asistencia que damos. Recuerdo, repito, no representamos a nadie ni damos asistencia sustantiva. Pero en todo lo que es asistencia procesal, sí les ayudamos. Pero eso está muy interesante, que ustedes le ayudan a redactar las cláusulas para que después, si surge algún conflicto en el futuro, tengan una buena cláusula en que... Sí, total. De hecho, ayudamos a redactar las cláusulas al punto que hay una página de cláusulas modelo. Entonces simplemente tienes que ir a la página tanto de la OMPI como de IGET. IGET tiene sus cláusulas modelo ya establecidas. Tengo un contrato, no quiero pensar, somos todos amigos, no hay que discutir mucho. Tomo la cláusula y cambio tantos días en tal idioma, en este lugar, bajo esta ley. Y no hay que hacer nada más. Listo. Y esa cláusula debería poder permitir que la controversia venga sin problema. Ok, perfecto. Esa es la idea. Muy bien, es una buena herramienta, especialmente para los abogados que puede ser que no tengan la destreza o no hayan tenido la experiencia en el tema. Sí, no te conté en detalle, pero eso fue lo que me llevó a mí a estudiar arbitraje. Que me llegaban contratos de distribución con unas cláusulas arbitrales de páginas y yo decía, pero... ¿Por qué? Primero no entendía por qué y después decía, ¿qué es esto? Y al final eso fue lo que me adentró mucho en querer ver el lado
internacional y estar en el centro y mirar cómo funcionaba todo. Claro. Ese tipo de dudas. Tú sabes que una frase que decimos mucho en República Dominicana, que el que puede lo poco puede lo mucho. Sí. Que es un tema de que si se puede decir en 3 líneas, porque hay que decirlo en 3 páginas. Exacto. Y bueno, volviendo al universo gamer, donde usualmente las personas aceptan los términos y condiciones con un clic, no leen, francamente, a esta altura del juego casi nadie lee los términos y condiciones ni los contratos que está firmando. Entonces, en esa cultura un poco más rápida, que las cosas la quieren hacer, bueno, ya yo quiero jugar el juego, quiero hacer la competencia, quiero hacer todo, ¿cómo ustedes mejoran la comprensión de los acuerdos que lo pueden afectar o de aquellas cláusulas que lo pueden afectar dentro del ecosistema gamer? En el sentido de explicarles mejor. De explicarle mejor si el tribunal o el trabajo que ustedes hacen también tiene una parte de concienciar a los gamers o para que aprendan sobre sus derechos, exacto. No como darle un punto. poquito de herramientas a ellos de ser un poco autónomos en este tema. No hemos llegado a ese punto, pero es una buena idea. Ok. Voy a pensar... En OMPI hacemos eso mucho, ¿no? Claro, En eso es parte del estamos trabajando trabajo. mucho en explicar, por ejemplo, sacamos esto que era el clip, que es copyright for creators y demás. Entonces, claro, eso está muy claro. No lo hemos pensado. Es un tema naciente. Voy a anotar la idea. Okay. Porque es algo... ¿Qué es lo que sí queremos hacer? Queremos educar en resolución de controversias, que es nuestro mandato como centro de la OMPI. Claro. Por supuesto, esto va a empezar a desarrollarse en muchas más aristas, como esa es una pregunta muy pertinente, como ¿y cómo ayudamos a que entiendan? Vamos a tener que hacer educación. En eso seguramente tendremos gente experta en esos temas sustantivos que permitirán ayudarles a esas personas en ya lo que es contractual y demás, que no es algo en lo que nosotros estamos directamente implicados. Pero la plataforma está, que es lo importante. Sí, y la expandiremos. Tomo nota. Sigue creciendo. Sí, muchas gracias. Es una muy buena idea. Ah, qué lindo. Bueno, entonces vamos a hablar de los contratos en eSports. Los contratos en eSports o desarrollo muchas veces se firman rápido y sin personalización. ¿Qué buenas prácticas ayudarían a prevenir los malentendidos? Y ese tema de que one size fits all, no necesariamente un size no le sirve a todo el mundo. Sí, bueno, lo primero es leer el contrato. Lean. Sí, pero yo creo que, bueno, esto es un poco ya en mi experiencia como abogado antes, cuando trabajaba en firmas. Nunca está de más tener una asesoría legal. Sí. Yo creo que el espíritu de lo que estamos haciendo con iGet, por ejemplo, es tener conciencia y realmente entender que la industria se está profesionalizando. Y cuando una industria se está profesionalizando, infortunadamente hay que hacer cosas un poco más aburridas que antes. Y dentro de eso está leer el contrato, tener claras las cláusulas que los contratos tienen y entender que los contratos se negocian, no se aceptan. Exacto. Ese sería el consejo más claro en general, sin entrar en ningún tema sustantivo. Y es muchas veces, depende también de la necesidad de las partes, ¿no? Hay veces que yo lo tomo o lo dejo. Entonces, pero cuando estoy empezando a pensar en la carrera hacia adelante, tomarse un poco de tiempo de mirar cómo ajustar un contrato pensando a futuro es la mejor decisión que uno puede hacer. Usualmente la firma, y esto lo digo en mi experiencia en general, no solamente en esports, pero en general, es a veces la premura del momento no permite visualizar a dónde va esa relación a futuro. Y muchos de esos contratos no pensados a largo término tienen unos vacíos enormes a la hora de poder pensar en una relación sólida hacia adelante. Claro, y una bandera roja que yo siempre le decía a mis clientes, cuando también era abogada de derecho privado, era el que tiene prisa para que firmes es por alguna razón. Si alguien te empuja a que tienes que hacerlo ahora o nunca, no te puedes salir de esta reunión si no firma, asústate cuando eso pasa, porque usualmente es porque no quiere que tú te fijes, no quiere que tú reflexiones, y cuando la gente actúa así es porque algo está escondiendo. No necesariamente un gran estrategia maligna, pero no es una buena señal cuando te quieren apurar. Sí. Entonces, bueno, tomarse su tiempo y reflexionar, y más cuando es un tema de que
quieres hacer carrera en este tema o quieres quieres ganarte la vida en eso, tienes que tomarlo con la seriedad que merece. Sí. Y creo que está pasando cada vez más en la industria. Cuando te estoy diciendo que están empezando a llegar casos, muchos de esos casos ya están basados en relaciones contractuales. Entonces ya hay contratos detrás de eso. Sin embargo, lo que estamos viendo es que muchos de esos contratos no tuvieron en cuenta realmente qué es lo que estaban firmando. Claro. Entonces ahí es donde está ese juego de empezar a pensar en las cosas aburridas para que lo que disfruto hacer en mi trabajo lo pueda seguir disfrutando. No todo es un juego. Exacto. Me gusta eso. ¿Y crees que la industria de videojuegos está lo suficientemente sensibilizada sobre los riesgos legales en torno a la propiedad intelectual? Yo pensaría que las grandes empresas sí. Mm, Yo creo que las pequeñas empresas, y hay un trabajo importante que estamos haciendo desde OMPI en concientizar sobre esto. De hecho, el año pasado uno de nuestros colegas y el sector lanzó lo que se llamaba IP Level Up, Sí. que era un tema específicamente de videojuegos, porque es claro que las grandes empresas, los grandes titulares de derecho en general, tienen un gran conocimiento y saben utilizar muy bien el sistema de propiedad intelectual. Entonces, por ellos no nos preocupamos, digámoslo así. Pero realmente en todas las industrias, las pequeñas, grandes empresas, muchas veces no lo descuidan por negligencia, sino por necesidad, porque hay otras cosas en las cuales pensar. Claro. Y otros costos los cuales asumir antes de. Sin embargo, y en esto, por ejemplo, nosotros tenemos tarifas de descuento para las pequeñas y medianas empresas, para que pongan cláusulas en sus contratos y puedan utilizar este mecanismo en sus contratos internacionales para resolver una controversia y les cueste menos que litigar en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es un trabajo muy importante que estamos haciendo desde OMPI, ya lo hablo simplemente desde el lado de OMPI, que incluye la industria de videojuegos, y vemos de forma importante un crecimiento en el conocimiento de las distintas industrias, incluyendo videojuegos. Y un punto importante, yo creo que hace poco empezamos a trabajar en un tema de lo que se llama IP Valuation, para poder conseguir financiamiento utilizando los activos de propiedad intelectual. Es más, la semana pasada hubo en la OMPI un evento específicamente encaminado a mostrar cómo lograr evaluar los activos de propiedad intelectual que muchas veces, por la forma en cómo los sistemas contables han estado diseñados, no los valoran como un activo que gana valor, sino que muchas veces simplemente se va al gasto, por ejemplo. Sí, se desprecia. Sí. Entonces, debido a eso, es importante cuando estoy yo pensando en crear un videojuego, ¿cierto? Entrando otra vez a la industria del videojuego, y eventualmente venderlo, que mis activos estén bien protegidos y esté todo debidamente planteado, me va a dar una mejor situación de negociación para eventualmente poder vender ya sea la compañía, el videojuego y demás. Entonces es muy importante y está creciendo. Siento que la industria de videojuegos, de lo que he visto, es como, por lo que tiene tantos, es muy importante para ellos. Y esperamos que crezca el conocimiento y que eso permita que puedan monetizar más, que al final es lo que se quiere hacer, que cuando se producen activos que vienen desde las industrias creativas, que se pueda no solamente crear, sino vivir de eso, ¿no? Claro, que se viva del arte, Exacto. literalmente. Sí, son obras de arte como pocas, te digo, Sí. es increíble. No, es todo un universo precioso y hay tanta creatividad, tanta pasión también en el trabajo que hacen. Que es importante que los conozcan y el IP Valuation creo que es una gran herramienta porque te permite, si quieres vender tu empresa o si quieres obtener un préstamo en el banco o simplemente quieres tener inversionistas, todo eso te ayuda porque ven que tú estás evaluando tu compañía de manera correcta con los activos que corresponde y ven también el valor que tienen los mismos, que no es solamente yo tengo una marca registrada o tengo un derecho de autor registrado, es que no, esto vale tanto y se ha logrado tanto con esto. Sí. O sea, qué bien, qué bonito. Y bueno, volviendo un poco a la mediación,
La mediación de la OMPI es confidencial, voluntaria y es más flexible que un juicio. ¿Por qué puede ser una opción poderosa para los creativos independientes y estudios emergentes? Ok, me gusta que fuimos como a las virtudes de la mediación. Perfecto. Sí. ¿Qué es lo que vemos con las distintas bondades que tiene la mediación? La primera es que hay una sustancial reducción de costos. Sobre todo no solamente por los costos reducidos por ejemplo, de un mediador, que son sustancialmente menores que los de un árbitro, sino que también requieren menos desgaste en términos generales de tiempo y costos. Porque yo cuando hablo de costos no solamente hablo de dinero, sino de tiempo. Claro. Porque el tiempo que se demora en solucionar controversias también cuesta a las compañías. Entonces la mediación ayuda también a cortar eso. Cuando hablamos de individuos, cuando hablamos de empresas emergentes, la mediación va a buscarles solucionar problemas que necesitan solucionarse muy rápido. Porque cuando tengo empresas comenzando, cualquier bloqueo en el flujo de dinero, por cualquier razón que sea, impacta de forma muy importante. Entonces la mediación es más rápida y al ser confidencial, que es una de las ventajas que tiene, va a permitirle a las partes hablar de frente lo que está pasando. Y eso trae una ventaja que vemos muy claramente en nuestros casos, y es que, a diferencia del litigio y el arbitraje, tiene un fin colaborativo. ¿A qué voy con esto? Tengo dos ejemplos de esto. Un ejemplo, cuando hay una relación contractual. Muchas veces lo que pasa con las partes es que encuentran un impasse en algo que está pasando, pero llevarlo al litigio muchas veces va a romper esa relación. Pero a veces yo no quiero romper la relación, simplemente quiero arreglar que no está esto bien acordado, que esta cláusula quiero renegociarla. Entonces hay mucho deal mediation, por ejemplo, es como rehacer el contrato, volver a negociar las cláusulas, y eso los puedo utilizar a través de mediación. Eso lo que va a llevar es que las partes sigan trabajando juntas. Entonces hay ese elemento colaborativo. Usualmente te decía lo de las cicatrices del litigio. Usualmente cuando termina un litigio no termina en las mejores circunstancias con la gente. La otra parte es cuando no hay una relación contractual, en las que primero no puedo activar arbitraje. Porque el arbitraje no lo puedo activar si no hay voluntad de la otra parte, a menos que la otra parte se ponga de acuerdo. Pero con el sistema de la OMPI tenemos una provisión en el reglamento que permite hacer una invitación a mediar. Esa invitación a mediar lo que permite es que, si yo considero que estoy en una controversia comercial o relativa a propiedad intelectual, pueda, a través de nosotros, o sea, enviar un correo a la otra parte poniéndonos en copia a nosotros, diciendo que quisiera invitarlo a que mediemos aquí en la OMPI. Y lo mismo haremos en el eSports con iGet, es el mismo sistema. ¿Qué es lo que va a generar eso? Va a generar una posibilidad de un entorno colaborativo, por ejemplo, en un tema de infracción. ¿Quiénes usan esto muchísimo? Las organizaciones de gestión colectiva. Porque se dedican todos los días a buscar quiénes están infringiendo para legalizarlo con licencias. Claro. Pero el interés no es ganar la demanda, hablar de piratería y terminar, sino, mire, ni siquiera nos preocupamos por lo que no me ha pagado. Simplemente dejemos la licencia hecha y utilice el portafolio. Porque mi interés es que usted lo utilice, pero también que lo monetice. Claro. Entonces, eso a través de la mediación funciona muy bien. Entonces, son dos situaciones que vemos que la mediación le puede ayudar, que el litigio ni el arbitraje va a permitir hacer. Y por eso tenemos un foco muy fuerte en mediación en la OMPI, porque a la final, estoy siendo más técnico, pero es un poco lo que digo en las conferencias, dentro de la OMPI estamos en un sector que es el de innovación y ecosistemas de innovación y propiedad intelectual. Sí. Y el fin ya no es hablar de protección, registro, es cómo monetizo lo que tengo registrado. Y a lo mismo, cómo soluciono una controversia sobre lo que tengo registrado para monetizarlo. Y esa es la finalidad. Me encanta ese mecanismo de invitación. Sí. Que es un tema de que, bueno, no tengo ya más herramientas para seguir hablando tú y yo solos. Sí. Necesitamos un tercero que nos dé la mano. Sí. Entonces te invito a continuar la conversación con alguien que es neutral, que lo que va a ayudar a que fluya la conversación y que las partes lleguen a su acuerdo de manera independiente, pero asistida. Sí, absolutamente. De hecho, es muy importante que lo que dices es como de independiente y asistida, porque a la final
Lo que siempre digo yo es que es abrir un canal de comunicación. A veces las partes ni siquiera se han hablado. A veces Sí. han llegado casos donde hay infracciones online de YouTube, por ejemplo, en que, oiga, alguien subió algo a YouTube o bueno, en otra plataforma cualquiera y dicen como, y esa persona no me puso el nombre, ni siquiera no me pagó, no puso mi nombre, pero la otra persona ni se enteró. Oh. Y llega una solicitud de mediación a través de nosotros, no se abre una mediación, no es como que nombramos un mediador y demás, pero ese canal de comunicación se abre y muchas veces nos llega un correo diciendo, ya lo solucioné directamente con ellos, gracias por la asistencia. Les costó 0 pesos, Ok. pero solucionaron la controversia Ujú. y eso fue en una semana. Sí. Pero la otra parte dijo, mira, hay una controversia, listo, yo pongo el nombre, listo, la autoría y ya. Y listo, se Ujú. soluciona la controversia. Entonces, abre ese canal de comunicación que no existía y que otras situaciones no te permiten abrir. Y tantos conflictos se evitarían con una buena comunicación. Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Entonces, para cerrar con este segmento, Claro que sí. ¿qué elementos no pueden faltar en un buen contrato para quienes están creando o colaborando en videojuegos? Ahí me sobrepasas, no te puedo contestar eso. Todo. Sí, ahí no podría yo decir porque no podría ser un tema sustantivo En tan la parte de específico. propiedad intelectual, por lo menos. Vamos a enfocarlo ahí. A ver, ok, digamos, en temas Con de el caveat propiedad. de que pueden faltar elementos. Sí, digamos, a ver, ¿qué es lo importante a tener en cuenta es establecer claramente, dependiendo del contrato, ¿no? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo, entonces tenemos que tener muy claro los parámetros de quién es, o sea, cuáles son las divisiones de autoría, de repartición de regalías y demás temas. Mm, Entonces hay que tener muy claro, en general, ya sea temas de marca, ya sea temas, dejar muy claro las divisiones de a quién le pertenece qué mm, pago. Eso, por ejemplo, quién es el titular de la marca, quién es el titular, si hay un tema de patentes, dejar muy claro el tema de patentes. También en un contrato debería estar muy claro que todo lo que va a ser parte de ese contrato, que sea una producción de propiedad intelectual, esté debidamente registrada, incluyendo los nombres de dominio. claro. Muchas veces se le olvida que los nombres de dominio son supremamente importantes y tienen un valor enorme, aún más en un área de videojuegos donde todo es en línea Sí. y en una economía digital a la que estamos yendo cada vez más y más y más y más, los nombres de dominio tienen un valor enorme. De hecho, el crecimiento en la OMPI de lo que hemos visto en nombres de dominio es muy importante. Cada año tenemos más de 6.000 casos. En los Sí. últimos años han pasado ya, ha crecido. Entonces, no se les olviden los nombres de dominio, por favor. Esa es clásica que no hay. Am, Hay unos temas, a mí en particular me gustaba incluir temas de contratos de confidencialidad Sí. en general en los desarrollos, así se mezcla un poco con propiedad intelectual y demás, y definir muy claramente qué tiene que mantenerse como secreto y qué se quiere registrar. Porque hay veces que, y no voy a decir qué debe ser y qué no, Sí. pero hay que tener muy claro definido qué es lo que yo quiero poner en el público y poner, digamos, como una patente o como una marca o registrar como un derecho de autor y qué es un secreto comercial. Mm. Y ese know-how que está detrás es importante tener muy claro cómo lo va a proteger y seguir los lineamientos legales de protección. Entonces, confidencialidad es importante en esos temas. Creo que estoy intentando hacer como un panorama general. No quiero entrar Sí. muy en el detalle porque además Porque no depende quisiera mucho dar, también del exacto, no tipo quisiera dar de... un consejo sustantivo porque Mm. estamos hablando para tantas jurisdicciones que en Eso para unas... fines informativos también. Exacto, exacto. Perfecto, ¿no? Pero con eso creo que da un panorama general, pero Sí, específico sí. dentro del mundo de la propiedad intelectual. Y no olvidar una cláusula de resolución de controversias Obviamente. adecuada, adecuada. Y esto lo digo no solamente porque ponga una cláusula OMPI, no, sino porque si hay cláusulas de resolución de controversias, estoy entrando en temas técnicos otra vez, pero hay un problema a veces que las cláusulas tienen problemas. Mm, Entonces, ¿qué es lo que tienen problemas o lo que se llama cláusulas patológicas? Es que en vez de utilizar una cláusula modelo, como la que estuvimos hablando, que está, digamos, revisada por expertos, que va a saber que puedo activar un mecanismo de arbitraje debidamente, voy a poner una cláusula en el que hemos tenido ejemplos como arbitraje OMPI, pero no dice nada más. wow. O se resolverán las controversias mayores de $30,000. Ok.
en arbitraje y no dice institución, ¿De no dice lugar. dónde? Entonces, eso son cláusulas patológicas. Entonces, si voy a incluir una cláusula contractual de resolución de controversias para un eventual conflicto, mi consejo, esto es lo que siempre digo en las charlas, es utilicen cláusulas modelo. No importa de quién, si es de OMPI o de iGET para temas de eSport, fantástico, pero cláusulas modelo. A menos que sean abogados expertos en arbitraje y haya unas razones específicas. Pero eso va a ahorrar muchos problemas en el futuro, sobre todo en contratos que tienen elementos internacionales, por ejemplo, partes en distintas jurisdicciones. Si yo tengo que irme, y he tenido casos, por ejemplo, en que llegó un caso que tenía cláusula OMPI y estaba pasando en Barcelona. Y había presentan el arbitraje y la discusión que gastó todos los recursos fue si había o no validez en la cláusula. Oh, wow. Y era claramente la cláusula no era válida. Pero cuando ya pongo la cláusula arbitral y no lo considero bien, pierdo todos los beneficios de utilizarlo. Claro. En la mediación es menos problemático porque la mediación, si el mecanismo de mediación está bien activado, pues simplemente voluntariamente las partes pueden levantarse de una mediación, entonces no bloquea. Pero en temas de arbitraje, recomendación es utilizar una cláusula modelo que va a ahorrar muchos dolores de cabeza y va a permitir centrar la discusión en temas sustantivos. Exacto. Ya está claro, blanco y negro, que vamos a arbitraje. Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos dentro del sistema. Sí. Y si tienen ya una cláusula y quieren presentar el caso, por ejemplo, con nosotros nos pueden contactar y les ayudamos a decir, mira, para presentarlo hay que llenar esto y hay que hacer esto. Y así se puede presentar el caso y activar el mecanismo. Eso lo podemos ayudar porque si la cláusula está planteada, ahí es donde va la asistencia procesal que damos. Pero entonces en cláusulas, que es más mi tema en este momento, en cláusulas de resolución de controversias, súper consejo, cláusulas modelo. Ok, perfecto. Sigan el modelo que para algo existen. Exacto. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la sesión flash. Dale. Tienes que elegir una opción, no lo pienses mucho, simplemente di la opción que te parece mejor o la que tú entiendes que va. Contrato de torneo y eSport adaptado o una plantilla universal sin matices. Es la primera opción. Ok, contrato adaptado. Permitir el modding o los cambios con reglas claras al videojuego o bloquear por miedos al caos. Me iría por la primera con la salvedad de que es una decisión del titular de derecho. Claro, pero que se permita el modding. Proteger la creatividad del desarrollador o los derechos del publisher que invierte. Otra vez me iría por la primera opción. Me encanta que eres procreador. Un contrato en lenguaje gamer o en lenguaje legal clásico pero intocable. Una mezcla. Ok, ambos. Bien. Licencia abierta para colaborar o derechos reservados sin excepciones. Depende. Tienes que elegir una. Me voy más por la primera, pero depende. Ok. Se colabora, pero dentro de un marco. Sí, exacto. Proteger el lore de un juego como propiedad intelectual o dejar que evolucione en la comunidad libremente. Fan-made forever. Yo creo en el open source, pero siempre y cuando sea la voluntad de los creadores que sea open source. Claro. No considero que... Por eso hay excepciones y limitaciones muy claramente establecidas de dónde caber. Entonces sí, yo soy muy pro creador, ya te puedes dar cuenta. Pero tiene sus límites. Todo con sus límites. Ahora vamos con la inteligencia artificial que no se puede quedar, ¿verdad? Sí, claro. Dejar que la inteligencia artificial modere conflictos menores o siempre haya intervención humana dentro de los conflictos. Yo considero que la intervención humana es necesaria. Y de hecho lo ves en general en lo que está surgiendo en regulaciones en el mundo, que siempre una revisión humana es necesaria al final. Claro, porque nada reemplaza al humano. Sobre todo en temas de contexto. Sí, y de relaciones interpersonales, la humanidad todavía no ha sido replicada. Sí, dejemos eso para lo último, para no nada más. Sí.
Firmas de NDAs, de Ujú. contratos de confidencialidad para torneos cerrados, o confiar solamente en la ética del gamer y no hacerlo firmar nada. Yo estoy por la profesionalización y como hablábamos de no Ujú. olvidar contratos de confidencialidad, me voy por la primera. Sí, dale. Y No es por desconfianza, quiero no, decir. tranquilo. Cuentas claras, amistades largas. Exacto. Proteger la reputación digital como activo legal del jugador o dejarlo fuera. Es un ecosistema donde la reputación del jugador es muy importante y Mm, hay que preservarla. De hecho, sé que son respuestas rápidas, pero sí, tranquilo. iGet lo que busca es permitir que en circunstancias donde se ha tomado una decisión en contra de un jugador, por ejemplo, en temas de integridad, tenga una posibilidad de apelar en iGet para que se revise su caso, porque muchos de ellos viven de su reputación Ujú, y viven de poder participar en un juego. Y si te bloquean para poder participar en competencias, básicamente te destruyen tu carrera. Entonces es claro, importante que haya buscar preservar también la integridad y la reputación de los jugadores. porque ese es Sí, de eso que hacen su vida. absolutamente. Ok, perfecto. Y el último juego, verdadero futurista, usa la paletita. Ok, listo, claro. Listo. Entonces, verdadero si crees que es algo que está pasando ahora, que es algo que está en el presente o en el futuro próximo, Ujú. o futurista que tú en 50, 100 años o jamás, o solamente para la novela de sci-fi. Ok, listo. Ok. Las comunidades de jugadores podrán iniciar disputas colectivas por por cambios en términos de servicios. Futurista. Futurista, ok. Los derechos de imagen de jugadores de esports se gestionarán como si fueran celebridades. Verdadero. Verdadero, ok. Las decisiones de arbitraje serán ejecutables en plataformas de distribución. Verdadero. Ok. Un deepfake de tu avatar podrá usarse como testimonio en un juicio gamer. Uy, imagina que diga, Futurista. sí, Me fui muy lejos ahí, ¿verdad? sí. Tu reputación como jugador servirá como prueba de carácter en procesos legales. Bueno, depende, ya puede ser. Sí, sí, sí. Porque parte de tu persona. Sí, sí, sí. Se formará un sindicato mundial de personajes no jugables para exigir regalías por su trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Tú Perdóname. sabes lo que es un personaje no jugable? No, 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 no. Dentro de un juego está los personajes con los que tú eres, con los que tú puedes jugar, ¿verdad? Sí, Con los sí, que sí, sí. tienen el arma y todas las Sí, cosas. sí, sí, sí. Hay también otros personajes secundarios que tú no puedes jugar con ellos, que simplemente Ah, están ahí ya. para continuar el plot o continuar la Ok, drama. listo, listo. Entonces, vamos a decir que Ok. esos personajes adquieren conciencia y esa conciencia los lleva a ser un sindicato para tener regalías. Ok, Listo, ya va. me fui muy lejos, Va, sí, lo va. sé, No, lo no, sé. no, pero está bien. Si tengo que aplicarlo en 3 escalones, ya significa que está muy lejos. No, 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 está bien. Era más que no entendía el concepto. No, tranquilo. Hay una película muy interesante sobre eso, sobre un personaje no jugable que llega, que toma conciencia Ah, y sí, se sí, sí, vuelve en una sí. Sí, sí, persona, sí. Yo sé entre cómo es que se llama comillas, él. que no me acuerdo cómo se llama, pero da muchísima Sí, risa. sí, sí. ¿Cómo es que? Ay, se me De ahí olvidó. fue que me inspiré en esa pregunta. Ok, ok, ok. Y Ah, está bueno, bueno. seguimos. Un registro internacional de personajes de videojuegos con protección automática. Eh, Futurista. Futurista. Otro registro, pero en este caso, un registro internacional de personajes no jugables. Pero lo dices como los personajes como Que tal. tengan propiedad intelectual. ¿Sabe que hay personajes que por su ser distintivos Ujú. tienen propiedad Sí, intelectual en claro, sí, por eso. como Sherlock Holmes, por Ujú, ejemplo? ujú, ujú. Entonces, en este caso, no existe una manera perfeccionada de cómo protegerlos. Ujú. Entonces, si llegan a tener esa distintividad, entiendes que deberían ser protegidos automáticamente.
Ok, como sí, cayeron. Sí, sí, sí. Yo incluso Ok, pensaría que podríamos debatirlo ya. se puede decir. Sí. ¿Existirá una declaración internacional de derechos del jugador digital con normas éticas y legales comunes? Es como verdadero, no tan futurista. O sea, Ok. estamos, en eso estamos. Estamos Sí, encaminándonos. estamos como intentando, o sea, no intentan, pero así, ya hay algunos marcos normativos de eso, Ok. Sería bonito de como ética. declaración de San José o algo. Sí, no, no creo que lleguemos a un tratado, pero ya hay, digamos, lo que sería un soft law al respecto que se está Ok, creando, como con ISEC, por ejemplo, ok, que tienen ok. códigos de ética para los jugadores. Sí, sería interesante verlo como que dentro de 100 años, 200 años se está hablando en los libros de historia, ¿no? La declaración del jugador fue La firmada. declaración del jugador. Sí, 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 me gusta. Voy a ponerlo futurista verdadero. Futurista, pero con un poquito de verdadero. Sí, Ok. Y finalmente, la última sí. pregunta. ¿Las licencias de videojuegos incluirán cláusulas ecológicas sobre el impacto energético de los servidores? Mm, también como futurista verdadero, yo creo que Ok. va a haber debate sobre eso. Ujú. Bueno, no sé si futurista, Futurista. Sí, sí. porque ahora más con el tema de la inteligencia artificial y con el tema de los Sí, NFT, se ha hablado mucho del impacto ambiental sí, que sí, conllevan sí, sí, todas estas sí, sí, sí. tecnologías. Sí, sí, a ver, si tienes un juego que esté, por ejemplo, trabajando sobre lo que se llama un DApp, que está basado en tecnología blockchain, Mm, tendría problemas similares sí, de consumo energético. Entonces sí, puede puede ser ser. que haga parte de eso. Ok. Y bueno, vamos a la pregunta de reflexión, Ok, de cierre. ok. Si tuvieras que dar un solo consejo a quienes están creando, publicando, compitiendo en videojuegos hoy, ¿qué puede hacer para proteger su trabajo, su equipo y sus relaciones sin que eso lo saque del juego? Ok, esto en términos legales. Sí. Am, bueno, no por ser muy proselitista, pero quiero decir, hay mucho trabajo que puede ser, o sea, que pueden aprovechar muchos de los materiales que tenemos en OMPI al respecto, para saber exactamente entender el valor que tiene la propiedad intelectual en lo que hacen, tanto en lo que crean ellos, que termina siendo protegido por derechos de autor, por ejemplo, hasta el ecosistema en el que viven, que depende de la propiedad intelectual para permitirles tener ese tipo, esa carrera, básicamente. Ujú. Y no me refiero solamente a los videojuegos, me refiero a las máquinas, o sea, todo está protegido, todo lo que te utiliza viene en una compañía que es realmente utiliza la propiedad intelectual en día a día para llevar a cabo la producción de sus activos, ya sea por patentes o las marcas con las que comercializan o porque compro este tipo de hardware y no el otro, es porque esta marca tiene este tipo de especificaciones, los diseños mismos de las cosas, por ejemplo, los controles tienen sus propios diseños, etcétera. Entonces creo que al estar en una carrera o en un ecosistema que es tan intensivo en su uso de propiedad intelectual, lo mejor que pueden hacer para entender desde una perspectiva legal em, cómo utilizarlo de la mejor forma es educarse en ese tema. Y creo que ahí es lo que estamos intentando hacer con OMPI, entonces es una invitación también a que miren lo que estamos haciendo en tema de videojuegos, que les puede dar mucha idea. Em, y bueno, seguir un poco más de cerca lo que estamos haciendo también en torno a ayudar en la solución de controversias y con estas ideas como de evangelizar más en el tema y sensibilizar en temas de Ujú. em, otros temas relevantes, perdón, de los esports y el tema legal creo que puede ser importante. Pero creo que mi consejo final es no porque sea aburrido entender el tema de derecho, Ujú. no es necesario si estoy intentando tener una carrera profesional en esto, porque es Sí, necesario para poder, sí, para poder monetizar y para poder continuar en esta carrera profesional. Ese claro. sería mi consejo. Y la educación es siempre la mejor arma Sí, para todo. sí, 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 sí. Sí. Y bueno, eso sería mi Perfecto. aporte. Gracias. Y bueno,
Muchas gracias por venir hoy. Gracias por la conversación que ha sido sumamente interesante. Espero que también nuestros oyentes y nuestros ahora videntes Sí, verdad. lo vayan a disfrutar. Y resolver un conflicto no tiene por qué ser el final de la historia. A veces es el punto de guardado que permite seguir creciendo. Gracias por mostrarnos cómo el mundo gamer también puede liderar nuevas formas de diálogo y colaboración y sobre todo respeto en lo legal. Sí. Porque en este juego, ganar significa entenderse. Fantástico. Muchas gracias a ti. Y bueno, ahí nos estaremos viendo. Claro que sí. Muchas gracias por los el pasillos. espacio y a todos los oyentes. Perfecto. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.